Bueno, estamos en una serie, Evangelio Verdadero, en la epístola de Gálatas. Entonces abran sus Biblias, por favor. Sin más espera, en el libro de Gálatas, esta maravillosa epístola, una carta pastoral, doctrinal, escrita por uno de los apóstoles, el apóstol San Pablo, a un conjunto de iglesias en el centro o en el norte de lo que hoy es Turquía. Él había llevado allí el Evangelio con gran sacrificio, y esta iglesia se veía amenazada por falsos evangelios, y eso es muy importante, y por eso damos el título a la serie Evangelio Verdadero, porque así queremos nosotros mantenernos firmes y establecidos en la verdad del Evangelio. Así que leeré capítulo 2, el verso 1 hasta el verso 10. Me acompañan escuchando y leo en nombre de nuestro Señor para el bien de todos. Capítulo 2, verso 1 de Gálatas. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos, introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran antes, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, es decir, a los griegos o gentiles, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, es decir, a los judíos. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Esta es la palabra del Señor, recibámosla así. Oremos. Padre, gracias por poder cantar juntos, cantarte a ti, cantarle a nuestra alma, cantarnos los unos a los otros las verdades del Evangelio. Gracias por los maestros que están allí apoyando en la formación de nuestros hijos y nietos en la palabra de Dios. Gracias por los misioneros que están hoy llegando a un territorio desafiante, llenos de amor y de expectativa por lo que tú harás. Extiende tu mano protegiéndolos, usándolos, llenándolos de gozo y de gracia especial para tocar el corazón de esta preciosa comunidad, los Coreguaje, y para ser de gran apoyo a nuestros misioneros allí. Pedimos también, Señor, que hoy nos hables a nuestro corazón directamente al leer una porción de la Escritura que nos obliga a examinar a los siervos de Dios y a examinarnos unos a otros con respecto a la verdad del Evangelio. Te lo pedimos, Señor, por la gracia del Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las muchas cosas preocupantes del día de hoy, digamos que se puede resumir en dos tendencias, una que incluye a los pastores, otra que incluye a los que siguen a los pastores. Por un lado observamos líderes religiosos, pastores o como se quieran llamar, que no dan cuenta de su vida y de su prédica. Esos para quienes es famosa la frase, Dios me dijo.
y un grupo de seguidores que escogen una forma de vida religiosa que tampoco quieren dar cuenta. Seguramente en ambos casos coincide aquello de que en las iglesias no se habla de membresía de la iglesia, no se conocen las personas, probablemente a eso se debe que se prefieren esos auditorios donde cada persona es como anónima, entra, recibe y se va. Muy diferente a lo que ocurre en el texto de la Escritura que el Señor pone delante de nosotros el día de hoy. Miren, por ejemplo, capítulo 2, verso 2. El gran Pablo, guiado por una revelación especial de Dios, quiero pensar que esa revelación vino en su estudio de la palabra de Dios, pero que el Espíritu Santo especialmente le señaló una aplicación de esa palabra de Dios, que él se presentó ante otros hermanos en Jerusalén, mayores que él, para presentar, dice allí, el evangelio que predicaba entre los gentiles. Lo hizo en privado para que pudieran hacerle preguntas y no fuera sencillamente una presentación pública. Y aquí viene la frase, para asegurarme, miren al final del verso 2, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Esto es muy importante para tu vida, que tú verifiques si los líderes espirituales que estás siguiendo no están corriendo en vano. Pero también es muy importante para ti mismo hacerte la pregunta, si estás realmente en el evangelio, o si sencillamente cambiaste de religión, o fue lo que te enseñaron tus padres, o sencillamente te gusta estar aquí. Aquí tienes amigos y quieres ser fiel a lo que has vivido por muchos años. Pablo se presentó para ser examinado. En el verso 6 insiste que habían falsos hermanos, hablaremos de eso, pero en el verso 5, llega a decir, a fin de que la verdad del evangelio permaneciera entre ellos. Esto debe advertirle a uno que es posible que haya una iglesia que en una época predicó la verdad del evangelio, pero esa verdad del evangelio no permaneció entre ellos. Y que se fueron por modas, por estilos, por gustos, por tendencias de estos movimientos religiosos que tanto abundan hoy. De hecho, Pablo presenta como una gran argumentación para su ministerio en el verso 9, que después de haber recibido aquel examen, Jacobo, Pedro y Juan le dieron a él y a Bernabé la diestra, una costumbre greco-romana, la diestra de compañerismo, diciéndole, estás bien. Estás actuando rectamente de acuerdo al evangelio, estás predicando correctamente el evangelio, no te has desviado. Hay más para eso. Pablo se presenta, si miran el verso 1, con Bernabé y con Tito. Tal vez han notado eso. Bernabé fue el discipulador de Pablo y Tito es un discípulo de Pablo. Entonces, para ser examinado, él se presenta con alguien que le había enseñado, pero también se presenta con alguien que él ha estado enseñando las verdades del evangelio. Mucho más para los que les gusta la historia bíblica y la biografía de este gran apóstol, verán en el verso 1 que dice, después de 14 años. Si les gustan las matemáticas, vayan al capítulo 1, verso 18, que habla de otros 3 años. Entonces, probablemente estamos hablando de que más de 17 años en que Pablo ya había predicado, había sido usado para milagros por la mano de Dios, había visto crecimiento y testimonio y fruto de su ministerio, y aún después de 17 años, este gran hombre de Dios se somete a un examen. Por eso hoy en la oración pastoral presentamos ante ustedes 7 hombres que han sido llamados por Dios a cuidar y a instruir al pueblo de Dios. Ellos dirigen áreas de ministerio dentro de la iglesia, si quieren, son como pastores laicos, es decir, pastores que no sirven a tiempo completo, pero que están complementando la obra del Señor dirigida por los pastores de la iglesia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la pregunta de cómo reconoces tú a un verdadero ministro del evangelio. Esa pregunta es muy importante. Porque de repente tú estás siguiendo un personaje por allá en YouTube o en las redes sociales que te impresiona por su elocuencia, o porque aparentemente en un auditorio
aparecen milagros, tú no estás seguro, no los puedes comprobar, pero o habla con tal grandilocuencia que sus palabras atraviesan tu corazón, pero tú no has verificado si realmente es un verdadero ministro, siervo del Evangelio. Pero también es muy importante para ti leer este texto de la Biblia porque tú mismo necesitas ser examinado. Y quizás allí se encuentran los dos problemas. Pastores que no quieren ser examinados son seguidos por gente que no quiere ser examinada. Gentes que quieren ir a un auditorio que parece más como una discoteca o un centro de convenciones, donde nadie los mira ni les pregunta, a ver a un pastor que parece más una vedette, un showman, muy preparado para hacer una presentación pública. La gente no sabe nada de su vida y él no sabe nada de la vida de aquellos que instruye. Así que un texto como estos es crucial para nosotros. 3 preguntas nos van a guiar en explorar estos versos de la palabra de Dios. La primera, ¿qué se evalúa en un ministro del Evangelio? Es decir, se podrían evaluar muchas cosas, pero nuestro texto nos orienta a entender qué es lo que se evalúa. Hoy en día se evalúan muchas cosas. ¿Qué tan innovador es? ¿Qué tan bien se viste? ¿Qué tanta presencia tiene en redes sociales? ¿Qué tan grande es su auditorio? ¿Qué tanta gente lo sigue? Nuestro texto nos dice qué es lo que se evalúa. Lo segundo que nuestro texto nos va a decir es por qué se evalúa. Especialmente para una generación de creyentes que han crecido a la sombra de grandes figuras de la popularidad religiosa, que han sembrado la idea errónea de que un siervo de Dios no es evaluado, de que usted no toca al ungido de Dios, de que usted no puede hacerle preguntas de cómo gasta el dinero y cómo vive. Él es una vaca sagrada que nadie debería cuestionar. Y aquí nos está dando razones para evaluar, examinar los siervos de Dios. Y la tercera pregunta es ¿quién? ¿Quién lo hace? ¿Contratamos a alguna agencia extranjera que lo evalúe? ¿Le pedimos a las redes sociales que lo evalúe a partir del número de likes o de seguidores? ¿Quién lo evalúa? Y nos va a decir claramente quién es que evalúa a los siervos de Dios. Primera pregunta, ¿qué se evalúa en un ministro del Evangelio? Las cosas son claras en el libro de Gálatas, especialmente si comenzamos desde el capítulo 1. Se evalúa si ese hombre ha recibido el Evangelio, es decir, si es un creyente o no. En el capítulo 1, verso 10, Pablo insiste en algo que es como una especie de eslogan de la vida de Pablo. Él no busca agradar a los hombres, sino a Dios. En el verso 11 y 12 de ese mismo capítulo, es un evangelio que él no recibió de hombres, que no fue ni enseñado ni recibido de seres humanos, él lo recibió del Señor. De hecho, en el verso 16 y 17 dice que él no fue a consultar con carne y sangre, que por el contrario fue Dios mismo que le mostró su necesidad y la gloriosa persona del Salvador de nuestro amado Señor Jesucristo. De hecho, si miran en el verso número 15, hay como una especie de esos microtestimonios que Pablo nos pone a veces en sus cartas, tan profundo y tan hermoso. Cuando Dios, dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre. Él pudo haber conocido al Señor camino a Damasco, pero Dios lo conocía a él desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia. Tuvo a bien, noten esto, revelar a su Hijo en mí. Qué forma tan hermosa de hablar de la conversión de un ser humano. Es decir, no es cuando empecé a ir a la iglesia, cuando empecé a leer la Biblia, cuando me di cuenta que creía algo erróneo sobre Dios y entonces cambié mis doctrinas. No, cuando Jesucristo fue revelado a mí y vi en Él todo lo que yo necesitaba. Y lo amé y lo abracé y lo necesité más que a mi mamá, a mi papá, a mi trabajo, a mi salud, a mis hijos, a mis nietos. Esta cosa, Dios vino a él y le reveló a Jesús.
De hecho, Pablo en los versos 13 y 14 del primer capítulo argumenta esto de que él era un seguidor poco probable de Jesús porque había sido un enemigo, perseguidor. Era un poco probable cristiano porque él era un religioso judío que se sentía orgulloso de cumplir todas estas leyes del Antiguo Testamento. Y cómo Dios destronó todo eso y le trajo a la verdad del Evangelio. También va a insistir en que él no necesitó que le explicara a una persona en particular. Fue posteriormente que llegó a conocer a los apóstoles. Entonces, se evalúa si este hombre realmente es un cristiano. No sé, ustedes tal vez saben la historia de John Wesley, que se convirtió o fue convertido predicando él mismo un sermón. Y esto debe advertirnos en la historia de que puede haber pastores que no son convertidos, que toman el tema del evangelio y todo eso como quien se lanza a un emprendimiento, ¿no? Como las dos personas que una vez escuché conversando en el colectivo, que le decía el uno al otro, no, estoy muy pobre, me quedé sin trabajo, y el otro le decía, oye, pues abrí una iglesia que eso está dando mucho dinero. Aquí claramente se dice, este hombre fue nacido de nuevo, conoció a su Señor. Como cuando algunos dicen, me encanta cuando algunos de ustedes los escucho decir, mi Señor. Yo sé que las palabras pueden ser usadas sin sentido, pero escucho a veces hermanos en las oraciones diciendo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, mi Señor. No es el Señor y yo sé algunas cosas del Señor, sino mi Señor. Él era un creyente. Bueno, también se evalúa cómo predica el Evangelio, y eso en el capítulo 2, verso 1 es lo que está tratando de explicar, que él se reunió, verso 2, para presentar el Evangelio y asegurarse que estuviera predicándolo correctamente. Y aquí viene un poquito como lo que yo les digo en estudio bíblico que es tan importante captar. El estudiante de la Biblia va captando donde hay aparentes contradicciones, a veces llamamos a eso paradojas. Por un lado tenemos el gran Pablo diciendo, a mí nadie me lo presentó, Cristo mismo vino a mi corazón, a mí no me inyectaron esto, eso no fue que me llevaron de niño a esa iglesia, eso no fue que yo no conozco otra cosa, no, es que Dios vino a mí, se me apareció en mi camino, es algo personal. John Stott decía que el cristianismo es personal y es objetivo, es personal porque es una experiencia mía, que nadie me va a robar, fue yo el que viví eso. Fui yo el que sentí la condenación de mis pecados, que iba camino al infierno y necesitaba un Salvador. Y se me apareció como esa luz resplandeciente al mediodía. Y ese era Cristo, mi Señor, mi Salvador. Pero que el Evangelio también es algo objetivo, que no nació conmigo, que no me lo inventé yo, que yo no soy el único que lo vive y lo siente. Entonces por eso Pablo dice, sí, es personal, pero también necesito ir a Jerusalén, hablar con hermanos mayores, hablar con la historia de la iglesia y preguntar, oiga, ¿yo sí estoy creyendo bien o no? ¿A algunos de ustedes les parece extraño que aquí en esta iglesia leemos un catecismo? ¿No les parece raro? Y no les parece raro cuando les digo, y ese catecismo es de 1689. Y es una forma muy sencilla en la que pastores y ancianos de la iglesia queremos decirles, es que nosotros no inventamos esto. Nosotros hacemos parte de la historia de Dios con su pueblo. Hay hermanos mayores que inclusive entendieron muchísimo mejor, como los puritanos, las bellezas y las glorias del Evangelio de Jesucristo. Nosotros en un sentido caminamos en los hombros de gigantes, hombres que dieron su vida por el Evangelio, mártires que se expusieron al oprobio y al rechazo por predicar el Evangelio, por traducir la Biblia, por llevar el Evangelio a otras fronteras y a otras culturas. Y cuando nosotros hablamos de confesiones de fe, de catecismos, estamos diciendo es que esto no nació con nosotros. Da tristeza cuando uno escucha estas grandes figuras de los medios de comunicación en el mundo religioso que dan la impresión de que ellos son dueños de Dios y que ellos inventaron todo este tema.
que eso nació con ellos y que antes de ellos nadie sabía nada, porque ahora ellos nos traen las nuevas revelaciones. No, Pablo reconoce que estos apóstoles en Jerusalén necesitaban verificar lo que él enseña. Y precisamente comienza su epístola diciendo estas cosas para mostrarles que el evangelio que él predica es el mismo y único evangelio. No nos podemos ocupar en describirlo, pero vendrá en los siguientes textos. Pero miren, en el capítulo 2, verso 16, resalta esta gran doctrina, la justificación por la fe. Pero bueno, también el siervo es chequeado no solo en si ha recibido el evangelio y cómo predica el evangelio, sino que también es chequeado en cómo vive el evangelio. Y esto de cómo vive el evangelio es muy, muy importante. Es decir, vive el evangelio de manera muy personal. Dos líneas básicamente, porque vendrán más en la serie de Gálatas. Pero notarán del verso 11 en adelante es este gran testimonio histórico de la confrontación que Pablo hace a Pedro. Pedro es el gran apóstol y pastor de la iglesia de Jerusalén. Pablo mismo está yendo donde Pedro a decirle que por favor le confirme si está de acuerdo a las Sagradas Escrituras lo que le está predicando. Pero del verso 11 en adelante ustedes podrán leer en casa una confrontación porque Pedro estaba actuando hipócritamente. Verso 14, no conforme a la rectitud del evangelio. Y ahí ve uno un siervo que está dispuesto a exponerse inclusive al rechazo de grandes figuras por su fidelidad al evangelio. Ya más personalmente, ustedes notarán en el capítulo 2, verso 20, esta declaración tan impresionante de la vida de un hombre. Cuando leemos en el capítulo 2, verso 20, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la vida temporal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un hombre que vive el evangelio y que realmente está dispuesto a pagar el costo por la verdad y la bondad del evangelio. Entonces, está ante nosotros un siervo que pide que se evalúe su predicación del evangelio. Usted no podrá estar de acuerdo en cómo se viste, en los estilos de oratoria, en muchas otras cosas, pero usted debe chequear si sus maestros, sea esos que usted sigue en redes sociales, sea esos que usted recomienda por X o Y razón, pero particularmente aquellos a quienes usted le confía su vida para el consejo y la instrucción de la palabra de Dios, son ministros que han recibido, que predican y que viven el evangelio. La segunda pregunta, ¿por qué se evalúa? Y hay tres razones muy claras en nuestro texto, si miran el verso 4, y esto fue por causa de los falsos hermanos. Entonces había allí falsos hermanos que llegaban a convertirse en falsos maestros y que predicaban falsos evangelios. Lo primero que vamos a mencionar son los falsos evangelios. Si van al capítulo 1 de nuevo, un poquito de repaso. En el verso 6, ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. En el verso 7, un evangelio pervertido. En el verso 8 y 9, un evangelio contrario al anunciado por los apóstoles. Y en el verso 8, el apóstol Pablo dice, si aún uno de nosotros les predica otro evangelio, sea maldito. La palabra allí es anatema. Eso debe llenarlo a uno como de un santo temor, que es posible que un verdadero ministro del evangelio en algún momento se tuerza y predique un falso evangelio. Y se le pide a la iglesia que rechace contundentemente eso. Es decir, que un ministro del evangelio no está parado sobre su historia, que Dios lo usó para hacer grandes milagros, que tiene una iglesia numerosísima, que hace tales y tales cosas, que lo conoce todo el mundo. No, un ministro del evangelio tiene que estar parado sobre el evangelio.
Porque hay falsos evangelios, podríamos mencionar varios falsos evangelios que se predican a veces de manera abierta y descarada, otras veces de manera sutil, el falso evangelio de la prosperidad. Si usted siembra, si usted da, si usted pacta, entonces ya puede reclamar, decretar, qué sé yo. Y claro, detrás de esto hay avivatos manipuladores. Hay también un falso evangelio social que pone por encima del bien del alma el bien del cuerpo y que quieren reducir el evangelio a acciones humanitarias. Hay también un falso evangelio terapéutico de personas que piensan que todo lo del evangelio tiene que ver con formas de terapia en la que te sientas mejor, te sientas aceptado y abrazado por la gracia y el amor de Dios. Hay tantos falsos evangelios como infinita es la mentira. Pero Pablo está preocupado particularmente por el papá de todos los falsos evangelios, que es el evangelio legalista. Los hermanos están regresando a un evangelio que busca la autojusticia con base en la ley. Van a ver en Gálatas que insiste mucho en esto de la ley, porque el falso evangelio legalista busca convencerte a ti de que si tú haces algo, Dios hará algo correspondiente. Que si tú te manejas bien, entonces Dios te va a bendecir, que si pides la oración correcta, que si haces la oración correcta, que si das la ofrenda correcta, entonces puedes reclamarle a Dios las bendiciones. Y eso es la falsedad del evangelio de la ley, del evangelio legalista, que niega y evita las cosas centrales que enseña la Biblia sobre la ley. Por ejemplo, en el capítulo 2, al final del verso 19, Pablo dice: mediante la ley yo morí a la ley. Que el objetivo de la ley es matarnos. La ley no nos es dada para que nosotros a través de la ley complazcamos a Dios y entonces Dios nos va a dar el cielo, sus bendiciones en consecuencia. Y la razón por qué eso es contrario a la escritura es porque es imposible. Ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios. La ley de Dios, nos va a decir Gálatas enfáticamente más adelante, nos es dada como un ayo, un tutor que nos obliga a reconocer nuestra profunda necesidad, el daño profundo de nuestra alma. Cómo somos de egocéntricos, de narcisistas, de manipuladores, de controladores. Cómo estamos atestados de miedos y de ambiciones. Y la ley nos va señalando a través del poder de la palabra de Dios que solo hay un camino de salvación, que es venir a la otra justicia, no a la autojusticia. Lutero lo llamó la otra justicia, una justicia extraterrestre, una justicia que desciende del cielo, que hace una doble transacción. El Señor justo y santo, el único que cumplió toda la ley, nuestro Señor Jesucristo, me da su justicia y toma mi pecado. Esa es la doble transacción de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El que debería ser condenado era yo, pero Él fue condenado por mí. Y yo no merecía recibir esta justicia y me es dada por gracia, sin ningún esfuerzo de mi parte, no por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo estaba atacando fuertemente en esta carta el falso evangelio. Y yo creo que todos tenemos una tendencia de nuestra naturaleza caída al falso evangelio. Entonces esta semana tienes un examen muy delicado de tu salud. Entonces esta semana si vienes a la iglesia y haces el devocional, porque tú sientes: yo voy a hacer esto para que me vaya bien en el examen. Tenemos nuestra carne caída, tiene una tendencia a la religiosidad, a la autojusticia. Y debemos rechazar eso todo el tiempo y decir: no, si yo soy de Cristo, Cristo va a tomar control de mi vida. Viva o muera, soy de Cristo, Él tiene control soberano sobre mi vida. Y sí lo voy a obedecer, porque Él me dice que todos los días busque su palabra. Sí voy a ir a la iglesia, sí voy a hacer las cosas que Él me indica hacer, pero no para ganar mi salvación, sino porque ya tengo mi salvación en Cristo. Había falsos evangelios que estaban afectando a la iglesia, pero la esencia que Pablo ataca aquí es el evangelio legalista. Hay también falsos hermanos, del verso 4 y 5 que les mencionaba, hermanos que se infiltraron secretamente para espiar la libertad y que buscaban llevarlos a la esclavitud. Estos falsos hermanos se
convertían en falsos maestros. Por eso en el verso 5 Pablo dice, no cedimos para no someternos a ellos y para que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Sí, hay falsos maestros, ¿no? Esos que hacen pensar que el cristianismo es como una fórmula. Yo hago algo y entonces Dios hace algo. Entonces vamos corriendo detrás de esos maestros porque ellos hacen pensar que la fórmula funciona. A propósito, en el falso evangelio de la prosperidad, la fórmula solo le funciona al pastor. Entonces necesitamos examinar los siervos de Dios y examinar nuestro corazón de cara al evangelio. Porque hay falsos evangelios, falsos hermanos, falsos maestros. Pero la tercera pregunta es, ¿quién evalúa a los ministros del evangelio? Y les decía, pues hay cada vez más esta tendencia de autoproclamados pastores, apóstoles, pongan los nombres que quiera. Y nuestro texto creo que contundentemente está diciendo que los siervos de Dios se exponen al examen. ¿Pero al examen de quién? ¿Contrataremos una agencia especializada para que chequee a nuestros pastores? El texto claramente dice que es la iglesia. Aquí hay varias dimensiones de la iglesia, permítame mostrarle. La primera iglesia que aparece allí, no se menciona el nombre, pero se refiere específicamente a unas iglesias en una región, pero yo creo que se refiere sobre todo a la iglesia de Damasco. Capítulo 1, verso 23, ustedes recuerdan que Pablo llega a Damasco para poner presos a los cristianos. Eso está ya en el libro de los Hechos. Verso 23, ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Es decir, que la iglesia debe ver el cambio y el efecto del evangelio en sus siervos y glorificar a Dios porque esos siervos están predicando la palabra de Dios. Pero también el texto nos indica que son los consiervos. En el capítulo 2, verso 2, habla de los que tenían alta reputación. En el verso 6 nos aclara que esa reputación no se refiere a que tuvieran educación o a que fueran personas de alta sociedad o de gran fama. Nos aclara que no es esa clase de reputación. En el verso 9 nos va a decir que se refería a quienes eran considerados por la misma congregación como columnas en el evangelio y que esas personas necesitaban chequear el evangelio que Pablo estaba predicando. Y esto pues nos pone en una situación también de responsabilidad, los que ya hemos sido examinados y los que estamos siendo examinados, de contribuir a la iglesia, de que tenga los elementos para definir y entender y reconocer adecuadamente los siervos de Dios. Y creo que eso da razón a que ustedes también esta mañana sean instruidos por la palabra de Dios como lo estamos haciendo en esta hora. Quizás algunos de ustedes se preguntan por qué el texto termina con esa declaración del verso 10. Y los apóstoles dicen que no le enseñaron nada a Pablo, no está hablando Pablo desde el orgullo, sino la realidad de que él estaba predicando adecuadamente la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero sí en el verso 10 le dan esta instrucción. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Esa declaración tiene mucho contenido. ¿Por qué los apóstoles ahí en Jerusalén, cuando están examinando a este ministro del evangelio llamado Pablo, por qué cuando nosotros somos instruidos de cómo reconocer los ministros del evangelio se nos dice que sean ministros que se acuerden de los pobres? ¿Qué es lo que quiere decir? Yo encuentro que podríamos agrupar eso en dos categorías. La primera tiene que ver con la historia de Pablo. Pablo fue un hombre rico, de altísima sociedad, de gran influencia, un candidato para el Sanedrín en Jerusalén. Su familia tuvo suficiente dinero para ponerlo, enviarlo a otra ciudad para que se instruyera bajo el más prestigioso,
maestro que había en aquella época, Gamaliel. Cuando él llegaba a las sinagogas del Mediterráneo, donde posteriormente, después de ser convertido, predicó el Evangelio, las personas en la sinagoga se codeaban y decían: aquí está Saulo de Tarso. Y la gente le pedían, los líderes de la sinagoga: ¿usted quiere decirnos algo? Como cuando aquí en la iglesia vienen personas de gran influencia o respeto social, qué sé yo, alguna persona de esas que salen en los medios de comunicación. Entonces los hermanos y los facilitadores: pastor, que aquí está fulano de tal. Y me acuerdo en una de esas ocasiones yo le dije: pues, ¿y cuál es la diferencia? Pablo se sabía codear y era considerado una persona de gran influencia y de gran importancia. Entonces probablemente les están diciendo esto porque era una tentación para Pablo. Era una tentación codearse solamente con las personas ricas y pudientes. Y hermanos y hermanas, reconozcamos eso como una debilidad del pastorado contemporáneo. Es muy común. ¿Con quién almuerza el pastor los domingos por la tarde? ¿A quién visita más? ¿A quién le corre cuando lo llaman? Y entonces el pastor lo va a justificar como una acción estratégica para tocar las personas de gran influencia y llegar a impactar la sociedad. Pero ustedes y yo, que somos pecadores, sabemos que eso es una tentación. Entonces llega la persona con sus ropas sencillas, una anciana con poca educación, y no nos paramos para saludarla. Pero llega el potentado, quizás un político rodeado de sus escoltas, y casi uno siente la obligación de pararse y hacerle como alguna venia a ese señor. Y quizás los demás hasta como que le dicen a uno: ¿y cómo es que usted, por qué ni lo saludó? Entonces podríamos pensar que en el caso de Pablo esta advertencia es una advertencia que reconoce: Pablo, gloria a Dios, el Señor te alcanzó siendo una figura prestante en la sociedad, gloria a Dios. Y eso Dios lo va a usar para abrir puertas, gloria a Dios. Pero cuidado, más adelante Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12 tiene esta sentencia: asóciense con los humildes. Y la palabra humilde concretamente en Romanos 12 se refiere a las personas que viven en situación de precariedad o de dificultad. Personas con algún nivel de discapacidad, personas que no pudieron pagarse su educación, que no tienen vehículo, que no tienen suficiente para comer, que no visten, que han sido de alguna manera humilladas por las realidades de la vida. Y por favor, no me entiendan mal, yo no estoy diciendo que no damos la bienvenida a personas que tienen bienes de este mundo. No me entiendan mal. Es decir, que no sé, aquí llega una persona súper bien vestida y en un supercarro con guardaespaldas, y entonces no los saludemos porque nosotros nos asociamos solo con los humildes. No. Ellos también son pecadores porque los ricos también lloran. Y si están viniendo a buscar el pan del cielo, es porque tienen hambre de Dios. Porque necesitan y podrán llegar a ser nuestros hermanos en Cristo. También, no me entiendan mal. Ni tampoco estoy diciendo con eso que porque usted es pobre, entonces es súper santo. Hermano, qué bendición que usted está muy pobre porque usted está en otro nivel espiritual. Tampoco me entiendan mal. Lo que yo creo que se le estaba advirtiendo al pastor aquí es: cuidado, porque es una tentación descuidar al pueblo de Dios por ir detrás de ciertas personas que nos pagan el almuerzo, que nos dan buen regalo, que son de gran influencia en la sociedad. Cuidado, es una tentación. No que no atendamos el llamado de cualquier persona que necesite el evangelio. Que todos son personas que necesitan de Dios, y si llegan a ser nuestros hermanos, que deben ser igualmente pastores. Una segunda razón para esta advertencia, y creo que es mucho más importante,
Porque le dice, acuérdese, es que los pobres nos enseñan muchas cosas. Las personas que han sido pobres y los que venimos de hogares modestos económicamente, recordaremos eso, especialmente los que han sido pobres mucho tiempo. Tienen una percepción de la vida diferente. Entonces a la ancianita, que nunca ha estado en restaurantes finos, ni tiene grandes recursos, nunca ha tenido un carro, ni fue a la universidad, le dan su sopita de arroz. Y ella recibe esa sopita de arroz y se la disfruta. Y le da gracias a Dios. Y le agradece a la persona que le acompañó, que le brindó la comidita. Y se siente tan bendecida por el Señor, que el Señor le dio comidita. Y uno ve a esas personas y dice, Dios mío, ayúdame, Señor. Porque algunos que desde niño su papá tenía carro, desde niño lo vistieron con ropita de marca. Ahora va al restaurante de su elección y escoge en la carta, no el ejecutivo baratico, sino y que me den la carne punta de anca 3/4. Y si no le llegó 3/4, llama al mesero, es que yo te lo pedí 3/4, llévatelo y me lo traes 3/4. O llamo al administrador. Y uno dice, los pobres tienen mucho que enseñarle a uno. Y por eso lo que le están diciendo al pastor es asóciense con los humildes. No que no dejen de ministrar a las personas que tienen grandes recursos. Está bien. Pablo es un ejemplo de eso. Tenía tantas posibilidades, Dios lo rescató y Dios lo usó para su gloria. Pero Pablo, acuérdate, asegúrate que cuando invites a tu casa, asegúrate que cuando inviertes el tiempo, que cuando llamas a una persona, cuando lo haces cercano como tu hermano en Cristo, tu amigo, cuando lo ayudas, piensa en los pobres. Yo no estoy diciendo que quiero que ustedes estén en situación de necesidad. No. Dios sabe que oramos los pastores de esta iglesia y los ancianos de esta iglesia que Dios prospere tu vida a través de tu trabajo. Que hay solo dos formas en las que Dios trae riquezas a nuestra vida: el trabajo y la herencia de los padres. Tengo mucho que decir de eso, no otras formas. No me pidas que ore que ganes la lotería. Pero los cristianos no jugamos lotería, ni participamos en juegos de azar ni en casinos. Eso es pecado. Pero nosotros sí oramos que a través de tu trabajo y el trabajo de los que te rodean, padres, esposos, hijos, Dios bendiga tu vida. Pero a los pobres siempre los tendremos con nosotros. Ellos siempre estarán con nosotros. Y Dios los tiene ahí para tratar nuestro carácter y para enseñarnos a amar y ayudar. Y en la iglesia tenemos una canasta todos los domingos. Y yo soy uno de esos y le digo a los hermanos, sí, yo siempre quiero traer, mi esposa generalmente lo hace, pero yo tengo que ponerlo en la puerta de la casa el sábado por la noche, para que cuando voy a abrir la puerta, ahí me encuentro la librita de panelita o algo, o en los sobres de la iglesia, de hecho en los sobres aparece una posibilidad de que además de dar para ProTemplo, Procede, misiones, plantación de iglesias, puedas dar para el programa social. Y podemos decirles que los pastores no tocamos esos dineros, que hay comités y hermanos escogidos entre ustedes que administran adecuadamente esos recursos, porque necesitamos que nos estén enseñando, las personas en necesidad nos están enseñando a nosotros a ser compasivos y a ser humildes. Y claro que Dios los bendiga y los ayude, pero ¿esto no les parece que es tan crucial hoy en día para los siervos de Dios? Es que hay cosas tan lamentables que ocurren en los siervos de Dios hoy en día, que están tan
enceguecidos en su afán de ser famosos, enceguecidos en tener seguidores en las redes sociales, enceguecidos en sencillamente tener multitudes que lo siguen, pero no está creciendo la tribu de los que son llamados por Dios y tienen corazón para amar, servir y enseñar al pueblo de Dios. Miren que yo lo digo, yo sé, suena chistoso, pero yo miro a estos hombres a veces y los veo en las redes sociales, en los canales de YouTube, qué es lo que está pasando en el mundo, qué está haciendo Dios en esta ciudad, en este país. Y yo lo he comentado, a veces veo, me pongo a mirar estos predicadores y creo que no me equivoco. Cuando yo miro la forma en que se visten, que se mueven, que se decoran, yo digo, este hombre, yo creo que tomó más tiempo durante la semana escogiendo su pinta, su ajuar para el domingo, haciendo sus combinaciones, haciéndose su cortecito de cabello, presentando, organizando las cámaras y todo el show, que el tiempo que debió haber usado para preparar el alimento para el pueblo de Dios. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Yo no digo que es en su totalidad, pero se nota un movimiento errático del pueblo de Dios hacia seguir esas figuras innovadoras, aparentemente juveniles, vestidos a la moda, que dicen cosas de actualidad, que se rodean y se codean con gente famosa. Y necesitamos siervos de Dios que han recibido, predican, viven el evangelio, que se exponen a que la iglesia los evalúe, que están enseñándonos adecuadamente la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Bueno, aplicación. Aquí yo tengo dos aplicaciones. La primera aplicación. ¿Examinas a tu pastor? ¿Estás mirando tu pastor para ver si es ejemplo para ti, para ver si está necesitando corrección? Aún para dar el paso de decirle, pastor, eso que dijiste el domingo no está en la Biblia. Tú lo dijiste con gran elocuencia, tú dijiste que el Espíritu te lo reveló, pero no está en la Biblia. ¿Qué hacemos, pastor? Y con eso quiero decirles, tengan toda la libertad de evaluarnos. Tengan toda la libertad. Sigan el modelo bíblico de Mateo capítulo 16, que dice, perdón, de capítulo 18 de Mateo, que dice que primero en privado, ¿cierto? No vaya a publicar en Facebook primero, ¿cierto? Porque pues hay un orden, ¿no? Pero si no escuchamos, sigue el proceso hasta si es necesario denunciar a esa persona. Yo no creo que está mal denunciar pastores que se están aprovechando de las ovejas, enriqueciendo a costa del evangelio, etcétera, etcétera. Examinas a tu pastor. Pero también tengo esta aplicación. ¿Te dejas examinar de tu pastor? Porque Pablo no solo está hablando como un predicador del evangelio. Él está hablando como un creyente que no quiere correr en vano, que necesita que otras personas le ayuden a verificar si realmente está siguiendo el evangelio o cambio de religión, si realmente está confiando en la obra suficiente de Cristo o está viviendo un evangelio de obras basado en lo que hace, en lo que da, o escondiendo sus propios intereses y deseos y teniendo pedacitos de evangelio. Así que también hay un llamado a que tú te expongas, hagas preguntas, pidas consejo, pidas consejería, quizás atrevidamente pidas una cita con alguno de los ancianos, pastores o facilitadores de rebaños o líderes de ministerio, decirle, mira, yo tengo mis dudas de que realmente yo estoy en esto porque desde niño me introdujeron en estas ideas, o porque Dios hizo un gran milagro, o porque estoy persiguiendo un gran milagro, o por cualquier otra razón. Yo quiero estar seguro de que no corro en vano. Que el Señor nos ayude a examinar a nuestros líderes espirituales, pero también examinar nuestra vida y tener en cuenta que esto se da en el contexto
de la iglesia. Por eso tenemos en nuestra congregación procesos de bautismo, procesos de membresía y otros procesos de acompañamiento donde podemos verificarnos unos a otros, ser espejos los unos para los otros.